Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y es un deleite y gozo estar con ustedes hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. La mayoría sabe que estamos estudiando el Espíritu Santo. Hemos empezado en Hechos capítulo 1, ahora estamos en Hechos capítulo 2. Vamos a ir al 8, 9 y 10 y 19, me parece, antes de terminar. Y también vamos a tratar a la vez con los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, también en lo que refiere a la obra del Espíritu Santo. Así que creo que valdrá la pena que usted nos sintonice en cada programación si le es posible. Ya tratamos con esto en la previa programación, en las últimas 2 o 3 programaciones, iniciando en el versículo 34 en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y Lauren, por favor, lee adelante. Claro, porque David no subió a los cielos. Pedro dijo esto para demostrar que David no declaró estas profecías acerca de sí mismo, sino más bien de acerca que estaba por venir, es decir, el Señor Jesucristo. Desde luego, algunos de los líderes religiosos de Israel declaraban que estas profecías se relacionaban a David y no tuvieron nada que ver con Jesús, lo que Pedro aquí rechaza. Empero él, David, dice, dijo el Señor a mi Señor, Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra. Salmo 110:1. Aquí es donde Jesús mora ahora. Aquí es donde se nos dice, adelante en el versículo 36. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo hecho posible por la cruz, pero no será efectuado completamente hasta la conclusión de la edad del reino. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Pedro dirigido directamente hacia los líderes religiosos de Israel, y es inspirado por el Espíritu Santo. Que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Jesús era y es Jehová y también el Mesías de Israel. Quiero mencionar esto porque creo que es apropiado. Hubieron versículos muy importantes entregados como lo que les leímos, que inicialmente se leyeron en Salmos, sobre Cristo, su deidad, quién Él era. Pero si notan el Espíritu Santo, si lo notamos, Él no habló muy claro de ello. Creo que fue un poco limitado. Y creo que fue por el propósito y la razón de que el Señor quería que ellos profundizaran, que ellos buscasen la verdad de estas palabras. Y mientras estudiamos un poco atrás en la previa programación, en la programación hermana, el mensaje de la cruz, esta tremenda obra del Espíritu Santo no fue muy bien entendido por la iglesia primitiva. Ellos lo debatieron por, supongo, más de 100 años, ¿correcto o no? El argumento era si Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y esto fue una pregunta que estuvo en la iglesia primitiva, no en la iglesia del libro de los Hechos, pero mientras avanzó en los años, los próximos 100 y tantos años, ellos tenían una pregunta, si Él realmente era el Hijo de Dios. Y obviamente, Pedro está proclamando el hecho aquí de que Él era y es el Hijo de Dios. Y él deriva eso del gran libro de los Salmos, etc. Varias cosas aquí, yo sé que ya hemos cubierto esto, pero solo para recordar al pueblo, Pedro está comprobando que el Mesías de Israel había sido programado, profetizado y seleccionado a morir y resucitar. Sí. Eso eran noticias nuevas para Israel. Ellos no tenían ni idea, aunque claramente se había ya dicho en el Antiguo Testamento. Qué bueno que dices eso, porque es exactamente a donde voy con esto. Ese es el tema aquí, porque cuando uno se fija en lo que Jesús tuvo tiempo para hacer con sus discípulos en esos 40 días de muchas pruebas indubitables que Él estaba vivo, Él los llevó de vuelta a las Escrituras y les mostró
en las Escrituras que las Escrituras siempre tenían que ver con el Mesías muriendo y resucitando. Él hizo lo mismo con los dos discípulos en camino a Emaús. Así que así les enseñó que el Mesías debía morir y resucitar. Eso eran noticias nuevas para Israel. Ellos no lo habían averiguado, no lo habían entendido. Eso no era lo que Así ellos es. estaban buscando. Así es. Así que, primeramente, después ellos aprendieron que el Disculpa. Mesías... Aún los discípulos no entendían. No, ellos no tenían ni idea, ellos no sabían. Aunque Él les dijo, yo voy a morir y voy a resucitar y voy a verlos, Él les dijo un lugar en Galilea en el que se suponía debían verse. Y ellos no entendieron esas declaraciones para nada. Así que después de que Él resucitó, Él se atrevió a enseñar esto y en Lucas 24, Él fuertemente les da la exhortación de lo que su trabajo era, ir de vuelta a Israel, enseñarles que el Mesías debía morir y resucitar y que yo soy el Bien, Mesías. ¿por qué él estaba tan distante de decir voy a hacer tal y tal y yo soy el Mesías, etcétera, etcétera? ¿Por qué él se limitó de decirlo? Bueno, previamente creo que había ese elemento, pero el tiempo de Dios es más importante relativamente a la revelación. Sí. Lo que la gente esté lista para recibir. Él le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que quisiera decirles, pero no están listos para ¿Pero ellas no ahora. piensas que él quería que ellos profundizasen en las Escrituras? Claro que sí, yo creo que eso Muchas es de parte las todo. parábolas eran así por la misma razón, para Correcto. causar. Ellos no entendieron inicialmente. Los discípulos tenían que preguntarle a Jesús, ¿qué significa esta parábola? Sí. Pero él quería que ellos profundizasen, ¿no? Correcto, y Él les dio a ellos estas escrituras, pero recordemos que aún hasta la presencia interna del Espíritu Santo no estaba ahí para enseñarles ni Así guiarlos es, hasta así después es. de este día. Y después de este día, el día del Pentecostés, entonces las escrituras, aquellas cosas, enseñanzas que Jesús había dicho, entrarían a una luz más grande, podrían entender ellos más con la presencia y la morada del Espíritu Santo, más que lo que hubieran entendido sin Él, y eso era obvio para todos. Actualmente estamos estudiando el libro de Hebreos en el programa El Mensaje de la Cruz. Y Pablo, si fue Pablo que escribió el libro de Hebreos, él habla fuertemente, realmente diciendo quién era Correcto. Jesús y lo que él era, quién él era y lo que él era. Ellos tuvieron, la iglesia primitiva tuvo ese testimonio que obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo, pero ellos todavía aún tuvieron dificultades entendiéndolo todo. Correcto. Algunos de los eventos, y el Dr. Gray conoce más de esto que yo, pero algunas de las razones por qué aquellas reuniones o cónclaves o sínodos, esos concilios se llevaban a cabo, no eran por preguntas tanto como por la oposición. Ellos eran defensores, estaban en defensa de la fe, eran apologéticos en su naturaleza. Así que mientras muchos creían que había una sección de la iglesia que estaba tratando de alejarse de la verdad, estas reuniones solidificarían la verdad de que la mayoría o algunos, o más bien la mayoría, no creía, ¿verdad? ¿Tengo razón en esto o no? Así es, de acuerdo como recuerdo en el segundo y tercer, creo que sí fue en el segundo y en el tercer siglo. ¿Recuerda el nombre Atanasio? Correcto, sí. ¿Recuerda ese nombre? Bueno, él fue el gran defensor del concilio de Nicea, que fue en el año 325. Estoy tratando de pensar en el nombre de la persona, creo que era Arrio. Esa persona era con la que se estaba tratando, así que, de acuerdo a lo que recuerdo, estaban tratando, como ustedes dijeron, sobre la naturaleza de Cristo. Creo que hablamos de esto en el programa anteriormente, acerca de que Él era Dios y hombre, completamente Dios y completamente hombre. Por lo menos eso fue lo que escuché, creo que fue en un programa que usted hizo esta mañana. Pero usted tiene razón acerca de eso. Pero la teología propuesta ya por los apóstoles en el primer siglo, realmente no leemos a gran escala teología mala en los años 120, Sí, 140 o sí. 180, pero al acercarse más a los años 200 Así y es. 300, había mucha teología allí. Como usted dijo, hermano Larson, esas personas estaban muy desviados enseñando y predicando.
Creo que mencionamos en un programa la semana pasada acerca de el credo de los apóstoles, y que no es bastante interesante que ellos no sistematizaron cuidadosamente una doctrina para poder desglosarla y presentarla a detalle. La escritura, bueno, ellos se tomaron mucho tiempo para darnos las escrituras y para Correcto. poderlas canonizar. Así es. Y cuando uno piensa en el hecho de la falta de unidad en todos ellos, ciertamente eso tiene que ver con el hecho de que no tenían todas las escrituras que Pero fueron sabemos sin establecidas. lugar a dudas que Pedro sabía, cuando él predicó ese mensaje en el día de Pentecostés, él dijo, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Sí. Cristo. Enfáticamente lo dice. Así Y es. yo creo, como lo mencionaste, el Espíritu Santo cementó las cosas que Jesús le había dicho a sus discípulos y ahora empiezan a entenderlo. Qué Sí. transición en la vida de Pedro, del hombre que dijo, voy a pescar unos días Sí, antes de esto, Sí. y después todo el temor, la confusión que estaba sucediendo en las vidas de los Así es. discípulos, y después él predicar este mensaje. Bueno, una vez más, esto nos muestra dos cosas. Nos muestra la información que se había plantado y nos muestra la efectividad del bautismo con el Espíritu Santo relativamente para el servicio. Ese poder del Espíritu Santo que cayó sobre Pedro, y hay muchas veces en las que tal vez nosotros tenemos una inclinación hacia la verdad en nuestra mente, pero la unción del Espíritu Santo traerá la verdad que ni siquiera hemos llegado Exacto. a pensar justo a través de Exacto. nosotros, y es correcta y adecuada porque vino del Espíritu. Así es, del Espíritu Santo, así es. Tenemos que ir a la pausa ahora y ya volvemos inmediatamente. Usted no se pierda un momento de la programación. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. La humanidad de Jesucristo fue un problema para Israel. Él aún fue un problema al principio para sus discípulos, los escogidos. Y cuando me refiero a un problema, quiero decir de que ellos no anticiparon que el Mesías sería humano. Ellos pensaban que iba a ser una reencarnación de Jeremías, Isaías o Ezequiel o Zacarías, uno de los grandes profetas. Y él era un campesino. Jesucristo era pobre. No era lo que ellos esperaban. Es decir, él no era miembro de la aristocracia de Israel. Él no estaba bajo la enseñanza de los grandes doctores de la ley. En el único momento que parece que participó fue a los 12 años de edad en el templo, y ellos se sorprendieron de lo que escucharon y correctamente. Pero él era el hijo de un carpintero, pensaron ellos, ¿no? Y lo trataron de esa manera. Cuando él estuvo en Nazaret y ministró aquel día y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y a la vez les dijo, en este día, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos no podían entender eso. Este campesino, este pobre, este que es el hijo de un carpintero, él nunca ha estado bajo la enseñanza del gran Gamaliel o los doctores de la ley. Él está diciendo que él era el Mesías. Hoy, les dijo, hoy esta escritura se cumple delante de vosotros y, bueno, él merece morir, lo vamos a matar por esto. Y lo hubiesen matado si no hubiese sido por el Espíritu Santo. Pero él era un enigma para ellos. Él era totalmente distinto de lo que habían anticipado completamente. Aún los discípulos, como dijo Lauren momentos atrás, ellos no entendían que él era 100% Dios y 100% hombre. Lo que no se daban cuenta ellos era de que uno tenía que morir en la cruz del Calvario.
tenía que ser así para satisfacer las demandas de un Dios 3 veces santo. Un rescate se le debía a Dios y el hombre no lo podía pagar. Eso no lo veían, ellos no entendían eso inicialmente. Y realmente yo creo que ellos completamente no lo entendieron hasta que el apóstol Pablo llegó proclamando la cruz como él lo hizo una y otra vez. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para los que somos salvos, es decir, nosotros, es el poder de Dios. Lejos esté yo de saber nada entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Ellos empezaron realmente a entender, creo, la importancia de la cruz, el poder de la cruz, lo que Jesucristo hizo allí, que para ellos ya no era una ejecución, era un sacrificio. Ya no era el que lo estaban matando, eso fue un sacrificio. Él había dicho, ningún hombre me quita mi vida. Si la toman es porque yo permito que suceda. Mi Padre me levantará otra vez, y así fue. Entonces, la humanidad de Jesucristo, ellos no podían entenderla. Correcto. O Una de la las divinidad. cosas. Exacto. Bueno, definitivamente, claro. Sí, eso estaba fuera de sus mentes. Pero ¿cómo pudo completamente, él creo. ser divino y a la vez ser un ser humano? Sí. Saben, bueno, adelante, continúe. Bueno, Yo con su solo quería comentario, dar, después sigo yo. quería dar un ejemplo del Nuevo Testamento, de las Escrituras. En el evento en donde Cristo causa esa tormenta enmudecer, ¿Qué los hombre? discípulos hicieron la pregunta, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que esto nos muestra que estaban tratando de entender Sí. quién era él o qué era. ¿Él es un hombre o es un Dios? Y por Le supuesto adoraron Pedro. aquel día, ¿no? Sí, Le adoraron. así es. Pedro tuvo esa gran revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después se dio la vuelta y negó la necesidad de la cruz como un evento para traer redención. Así que, Disculpa, bueno, pero podemos ¿no ver- piensas que ellos realmente no entendieron esto hasta que el Señor lo entregó en totalidad al apóstol Pablo? Oh, sí, yo sé eso. Miren, solo la idea de que Jesús cumplió con el criterio para el Mesías. Eso es algo completamente difícil de entender para Israel, incluyendo No es- los discípulos. Sigue, lo Y, siento. bueno, ya eso era lo que tenía que decir. Estaba pensando mientras estaba hablando. Yo pienso que los judíos todavía están buscando ese tipo de Mesías, político y militar, Sí, y correcto. ¿no es esa la razón por la cual van a aceptar al anticristo? Lo acabas de decir. Porque eso es lo que va a hacer. Aún no han llegado a Sí. entender lo que deben entender. Sí, ahora los creyentes, por supuesto, entran a los Oh, términos sí. de todo esto, reconocen lo que la cruz hizo relativamente para salvación, así es como la gente es salva. Y estos, miren, aún hasta hoy, si uno se fija en las instrucciones dadas por el Señor en Lucas 24, Él no les dice que prediquen la cruz, Él no habla acerca de la sangre. Él les dice, yo quiero que ustedes vayan, bueno, mejor permítanme leérselos para no confundirlos. Lucas 24, al continuar, Él muestra después, al final, justo antes de que Él se fuera, qué es lo que Él quiere que ellos digan y lo que deben saber. Y realmente no es mucho, y ciertamente no son los términos ni los sucesos y la grandeza del nuevo pacto. Él les 24 ¿qué? dice, 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este es su último mensaje a ellos. Esto es justo antes de su ascensión. Él les dice, las Escrituras comprueban que el Cristo, ahora, esto no, tenemos que tener cuidado con esto. Leemos a Jesús, pero él dijo el Cristo, así que él está enseñando Mesías, el sí. Mesías. Él está diciendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que Él les está diciendo, vosotros son testigos de todo esto.
de que yo soy el Cristo y de que la intención de Cristo era de morir y resucitar, y que si Israel quiere creer que yo soy el Mesías, ellos van a recibir remisión de pecados. Pero esto muestra el versículo 45 que ellos no estaban entendiendo. Exactamente, y esto aún fue después de 40 días de que Él les probó a ellos de que Él estaba vivo y que les mostró las Escrituras. Con esto es con lo que ellos entraron armados a Israel durante los primeros 10 años de la iglesia. Ellos no entendían la sangre, ellos no entendían realmente el verdadero propósito de la cruz, ellos no entendían cómo todo esto operaba. La venida del Espíritu Santo les comenzaría a ayudar a entender un poco de ello, pero esto sería 14 o 15 años después del Pentecostés, antes de que Pablo pudiera abrirles o antes de que Dios pudiera darle a Pablo Y ellos tuvieron problemas aceptando Sí. a Pablo. Él había llegado no desde el principio, no fue parte del grupo. Pero yo creo que es realmente importante poder declarar que esto realmente no es ni siquiera una falta de celo ni falta de deseo de parte de los discípulos. Esto fue el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, y Él siempre se ha revelado a sí mismo progresivamente. No completamente Sí. en un instante, sino progresivamente. A través de la historia podemos verlo. Podemos ver la revelación progresiva de Dios. Así que estos hombres murieron por esta información. Ellos fueron a sus muertes diciendo que Jesucristo era el Mesías y que las Escrituras enseñaban que el Mesías debía morir y resucitar. Ellos murieron por esa información ¿Cuántos, y por defenderla. ¿Cuántos en el mundo hoy en día creen eso? Bueno, si lo creen, son salvos. Y si no lo creen, no lo están. Así es porque hay remisión de pecados en su nombre, en ese hecho de que Jesús era el Mesías. Cuando Él al principio se presentó ante Israel, ese fue el reto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el pan del cielo, yo soy la puerta, y no lo quisieron aceptar. Así que ahora, después de la crucifixión y de la resurrección, Él no les da el retrato entero de la redención. Él les dice, vayan de vuelta a Israel y díganles que yo soy el Mesías y que las Escrituras claramente declaran que su Mesías debía morir y resucitar de los muertos, y que si creen en eso y se arrepienten de rechazarme, ellos recibirán remisión de pecados. Todo esto es lo que ellos sabían, era lo que Así tenían. es, así Y luego es. el Espíritu Santo, siendo impartido, hizo esa verdad palpable y aún hasta aceptable a la gente de Israel. Solamente el Espíritu Santo lo podía hacer. Ellos ya habían rechazado la persona del Espíritu Santo. Así que estos discípulos que se levantaron y dijeron quién Él era, etcétera, y qué fue lo que Él había logrado a través de la muerte, sepultura y resurrección, eso es lo que vemos a Pedro predicando. Vamos a leer el versículo 37 en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón El poder de convicción del Espíritu Santo. y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Declara que esta gente, quien quiera que sea, estaban deseosa de ponerse bien con Dios. Y Pedro les dice, arrepentíos Admitir que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Vamos a detenernos aquí. Vamos a continuar en el versículo 37 en la próxima programación. Y le motivamos a todos ustedes que estén con nosotros. Quiero contarles cómo el Espíritu Santo convence al hombre del pecado antes de él morir, unas semanas antes de esta persona morir de un ataque al corazón, y cómo Dios trató con él y así ha tratado con millones de la misma manera. No se lo pierda. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.